El apuñalamiento, que terminó en la muerte de 3 niñas en una clase de baile en la localidad costera de Southport, en el norte de Inglaterra, provocó los disturbios raciales más graves que ha vivido el Reino Unido en más de una década. Casi inmediatamente en las redes sociales se especuló falsamente que el sospechoso era un solicitante de asilo que había llegado al Reino Unido en un barco en 2023. La noche siguiente al crimen, más de 1000 personas asistieron a una vigilia por las víctimas en Southport. Más tarde estalló la violencia cerca de una mezquita local. Al día siguiente se desataron las violentas protestas en Londres y otras ciudades inglesas, las cuales duraron varios días y resultaron en más de 1000 arrestos y más de 1000 policías heridos. Pero este sentimiento anti-inmigración se había estado gestando durante varios años en el Reino Unido. Y a pesar de que el sospechoso de atentar contra las niñas no es un solicitante de asilo que había llegado en barco en 2023, sí es un adolescente negro nacido en Cardiff, capital de Gales, y de padres provenientes de Ruanda, un país de África Oriental. De manera que el malestar entre los británicos no es tan injustificado. De hecho, el sentimiento anti-inmigración impulsó a millones de personas a votar a favor del Brexit, es decir, el referendo para retirar al Reino Unido de la Unión Europea, y así tener un mejor control de los inmigrantes que llegaban a través de otros países europeos. Incluso el rechazo de muchos británicos hacia los inmigrantes llevó al gobierno a proponer planes para trasladar en avión a inmigrantes a hoteles en Ruanda. Así que las preguntas son: ¿por qué hay cierto rechazo frente a los inmigrantes que llegan al Reino Unido? ¿Por qué en los últimos años el número de inmigrantes han alcanzado cifras récord? ¿Y por qué el Reino Unido no pudo disminuir la llegada de inmigrantes ni abandonando la Unión Europea? El gobierno británico ha prometido desde hace varios años y en numerosas ocasiones reducir el número de inmigrantes. Sin embargo, la inmigración ha aumentado hasta alcanzar una cifra récord. En 2010, el primer ministro David Cameron dijo que mantendría la inmigración neta anual en menos de 100.000 personas. Para entonces, la inmigración neta alcanzaba los 300.000. Pero en lugar de disminuir, se disparó hasta alcanzar una cifra récord de 764.000 en 2022. Para 2023 cayó a los 685.000 inmigrantes. De manera que con una cifra de 300.000 ya había preocupaciones entre la población y el gobierno sobre el número de inmigrantes. Ahora, con una inmigración neta anual de alrededor de 700.000, no es extraño que se hayan desatado las violentas protestas. Pero ¿por qué hay tanto rechazo de los británicos hacia los inmigrantes si después de todo la tasa de desempleo es baja y la mayoría ayudan a aliviar la escasez de mano de obra? Europa tiene el mérito de haber acogido en las últimas décadas personas que huían de zonas de guerra y de la persecución, y muchos de los que llegan han devuelto el gesto de buena fe aportando su mano de obra y habilidades a la sociedad británica. Pero tampoco es un secreto que un porcentaje de los solicitantes de asilo han elegido el camino de la delincuencia o del extremismo religioso. Por ejemplo, en 2023 se produjeron alrededor de 668.000 detenciones en Inglaterra y Gales, y según la tasa de arrestos por cada 1000 personas dependiendo de la raza, el primer lugar lo ocupan las personas de raza negra. Es decir, las personas de raza negra tenían 2.2 veces más probabilidades de ser detenidas que las de raza blanca. Por otro lado, según datos del sistema de justicia penal, la población de raza negra está sobrerepresentada en algunos aspectos. Es decir, la población de raza negra representa el 4% del total de la población en Inglaterra y Gales, pero representa el 12% de la población en prisión. De manera que a pesar de que la mayoría de inmigrantes terminan integrándose a la sociedad, cultura y economía británica, algunos miembros de comunidades étnicas tienen más probabilidades de ser condenados y enviados a prisión. Este fenómeno no solo ocurre en el Reino Unido. En Dinamarca y Suecia los inmigrantes tienen el doble de probabilidades de cometer delitos que la población nativa. Por lo tanto, a pesar de que el racismo es un fenómeno común en cualquier parte de Europa y del mundo, los datos también explican el descontento de los británicos con la cantidad de inmigrantes que llega año tras año, y el crimen cometido por el adolescente de padres ruandeses fue solo la punta del iceberg de un malestar anti-inmigración que se venía gestando en las últimas décadas. De hecho, la idea con el Brexit era recuperar el control de la inmigración. Es decir, cuando el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016, muchos partidarios que votaron positivamente esperaban que la medida redujera la inmigración al poner fin al derecho de los residentes de la Unión Europea a trasladarse libremente al país. Una tendencia creciente que algunos británicos consideraban que estaba quitando puestos de trabajo a los locales.
Sin embargo, la inmigración neta, o sea, la diferencia entre el número de personas que llegan y salen del Reino Unido cada año, rondaba las 200.000 personas en los años anteriores al Brexit, pero en 2022 alcanzó un máximo histórico de 764.000 personas. De modo que la otra pregunta es ¿por qué luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea no disminuyó la inmigración, sino que por el contrario aumentó? Una gran parte de la respuesta es que si bien el Brexit logró restringir la entrada libre de trabajadores del resto de países de la Unión Europea, no eliminó la escasez de mano de obra que sufre el Reino Unido desde hace varios años. Entonces, una de las causas de la creciente inmigración en el Reino Unido ha sido la demanda por mano de obra. Los siguientes datos ofrecen una imagen más clara. En 2023 la inmigración neta fue de 685.000 personas, pero el total del número de visas expedidas a personas que se trasladaron al Reino Unido en 2023 fueron más de 1.4 millones. De todas estas visas, más de 146.000 fueron para trabajadores sanitarios y de asistencia social, y otras 203.000 fueron para sus acompañantes o personas a su cargo. Casi 458.000 visas fueron aprobadas para estudiantes y 144.000 para familiares dependientes de estudiantes de posgrado. De forma que gran parte del aumento de la inmigración tras el Brexit se ha dado gracias a un incremento de la inmigración laboral legal, ya que el desempleo ha alcanzado su nivel más bajo en 50 años y la escasez de mano de obra se ha disparado sobre todo después de la pandemia. Este elevado número de inmigrantes también se debe al alto número de estudiantes internacionales. Ahora bien, tampoco se puede negar que al Reino Unido también llegan inmigrantes ilegales. En 2023, por ejemplo, llegaron casi 30.000 en barcos cruzando el Canal de la Mancha desde Francia, pero al final de cuentas solo representa un 2% del total de inmigrantes que llegaron al Reino Unido en 2023. El punto es que la inmigración ilegal recibe más atención por parte de los medios de comunicación que la migración legal. Igualmente es un tema que utilizan los políticos para explotar las preocupaciones de los votantes y ganar más apoyo. Por lo tanto, como es un asunto que llama tanto la atención, existe la sensación de que es la principal causa del aumento de la inmigración. Pero como se puede ver, la mayor parte de la inmigración es legal y para cubrir puestos de trabajo. Esto no quiere decir que este bajo porcentaje de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo no generen problemas. De hecho, como lo mencionamos, la población de raza negra tiene una mayor representación proporcional en prisión en comparación con otras etnias. Entonces es normal que en la actualidad los países desarrollados tengan escasez de mano de obra debido al envejecimiento de su población y a que la mayoría de sus trabajadores se enfocan en el sector servicios y los trabajos básicos y manuales son menos apetecidos. Por lo tanto, la inmigración legal de trabajadores se convierte en una solución. Sin embargo, algunos hechos graves como el crimen por parte del adolescente de origen africano desata el sentimiento anti-inmigración que existe en el Reino Unido desde hace varios años. Pero a pesar de lo que ocurre en otros países de Europa como Suecia, que comenzaron a aceptar inmigrantes solo por el hecho de ser inclusivos y culturalmente diversos, en el Reino Unido la mayor parte de la inmigración está enfocada para cubrir necesidades en el mercado laboral. Aún así, sigue siendo un reto desde todo punto de vista fusionar tantas culturas, religiones e idiomas en un solo país. La realidad es que la idea del multiculturalismo siempre va a traer fricciones, sea cual sea el motivo y el medio de llegada de los inmigrantes. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.